Ah, ya. Hola, ya pude entrar. Hola, ¿qué tal? Buenas, bien. ¿Ustedes? Bien, 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 bien. Muy bien, muy bien, muy bien. No podía entrar, no sé. Ahora pude entrar. Estaba a la espera. Es que Sí. yo tenía que darle al botón admitir. En fin, Ah, ya. ya tenemos a alguien más aquí. Vamos a ser no pocos. Está bien. Bien, pues pasamos 4 minutos de la hora de inicio. Yo me demoré un poco porque si bien llegué antes, también me demoré haciendo unos preparativos. Vamos a empezar Hola, buenas. Voy a proponer que nos presentemos un poco todos, porque aunque ya estén hartas y hartos de presentarse, pues yo todavía no, no les conozco, así que me gustaría tener ese primer toque humano. La sesión de hoy, aparte de presentarnos, comentaré cómo va a ser la asignatura, cómo me gustaría que sea la asignatura. Y además comentaré cuál va a ser el camino, el recorrido que seguiremos. Y a continuación empezaremos con la materia, con el material. Así que dedicaremos unos minutos al principio para conocernos, luego para conocer la asignatura y luego empezamos con la asignatura. Que esto creo que no debemos tardar mucho más en empezar a trabajar en esta asignatura. Que ya, bueno, pues me pidieron que y hubiera un inicio tranquilo porque hay más asignaturas, pero yo creo que llega el momento de que empecemos a trabajar un poquito. Bien, pues yo ya me presenté un poco, ya hay gente que se presentó en el vídeo, sí, los he visto prácticamente todos. Pero bueno, en todo caso, me presento de nuevo, soy Sergio, llevo ya algunos años dedicado estoy vinculado al diseño de materiales desde diferentes perspectivas, desde la parte de editorial, la editorial desde el punto de vista tradicional, papel, en los últimos años también desde el punto de vista digital, que la crisis actual de emergencia sanitaria obliga a tener en cuenta cada vez más el material digital. Intentaré, en la medida de lo posible, adaptar el material de la asignatura también a la consideración de los materiales digitales. Y bueno, para mí es un placer, me gusta el contacto, si no físico, así, el contacto visual con los alumnos, así que me gusta propiciar estas ocasiones, no solamente pues desde luego para ver las caras, pero también para que haya conversación al efecto de aprender todos juntos. Considero que si bien yo voy a hacer una propuesta de clases y vamos en la medida de lo posible a transitar por el camino que voy a fijar, sí creo que a veces merecerá la pena desviarse un poco del camino para responder a cosas que salgan en las sesiones. Primero porque se aprende preguntando y se aprende clarificando, pero segundo, sobre todo, porque en realidad, y esto lo voy a sostener como un dogma férreo, uno aprende cuando uno se aprende haciendo preguntas, pero se aprende también en conjunto, en combinación con otras personas. Hay una parte afectiva en el aprendizaje, por eso cuanto más contacto vamos a desarrollar digamos, un conocimiento unos de otros, y ojalá la parte afectiva sea buena, intentaremos que sí, siempre. Hay una parte cognitiva que es yo con mis recursos mentales, con mi experiencia y con lo que ya sé y con lo que le pongo para aprender, pero hay una parte social en el aprendizaje. Si nadie me cree, puedo poner el ejemplo máximo de la parte social del aprendizaje. ¿Quién aprendió solo en la vida? La respuesta es nadie. Uno vino al mundo, creamos lo que creamos, uno apareció en el mundo y aprendió el mundo de la mano de
los padres, en interacción con los padres. Así que nada ni nadie, nunca, no se debe olvidar que aprendemos en el contexto con otros seres humanos. Esto va a mejorar. Las preguntas de unos y las observaciones de otros van a hacer que todos nos replanteemos. Yo, que replanteé lo que tenía previsto contar para ver si puedo contarlo de otra manera, que llegue más a los demás, pero incluso la pregunta de uno puede servir para que otro llegue a la conclusión antes o para que el otro le ayude. Así que vamos a plantearlo. Desde el punto de vista afectivo, intentaré que sea lo más próximo, que queremos una buena dinámica de aprendizaje. Desde el punto de vista cognitivo daremos inputs, materiales, ideas, incluso cuando digo materiales también lecturas, y no solo las que propuse, sino otras que van a aparecer como ayudas. Pero desde el punto de vista, vamos a decir, de lo social, vamos a propiciar ocasiones de trabajo no solo individual, sino también ocasiones de trabajo en grupo, pero también que en los encuentros como este haya conversación. ¿Sí? Ya me excedí en mi rollo. A mí a veces hay que cortarme un poco el flujo. Vamos a empezar con breves presentaciones por parte de todos los presentes. Como parte, entiendo, y esto es un deseo, como parte de lo emocional y de lo afectivo, pero también como una parte importante en el trabajo vamos a decir, social de todos con todos, en la medida en la que sea posible, prefiero que la cámara esté encendida para ver quién está en el otro lado. Además, a mí me sirve mucho, porque si veo caras de aburrimiento, sé que tomo la temperatura y entonces algo está pasando, ¿verdad? Pero ya, del mismo modo que me gusta exponerme, y me expongo mucho, diré tonterías constantemente, también me gusta que sea compartido. Así que, siempre que sea posible, también con cámaras. Empezamos por Estíbaliz. ¿Empiezo yo? Sí, por favor. Vale, pues voy rápida. Me llamo Estíbaliz, desde hace casi 3 años vivo en Alemania, cerca de Stuttgart. Yo vengo del ámbito de educación. Terminé en el año 2017 la carrera de Magisterio de Primaria. Esta carrera la hice a través de la Universidad UNIR, o sea que también la hice online, la carrera, con especialidad en educación física, porque es uno de mis hobbies. Desde hace 3 añitos vivo aquí en Alemania y digamos que desde hace 1 año y medio tengo 2 grupos de español como lengua extranjera. Un grupo es para adultos y otro grupo es con niños. Con los niños es más aprender jugando y con los adultos es, digamos, evidentemente otro tipo de sesión. Aquí me tengo sobre todo con los niños que estrujar mucho el cerebro para los materiales didácticos, para hacerles unas clases que sean divertidas, amenas y que intenten aprender algo, por decirlo de una manera. Hoy he colgado el vídeo de recursos didácticos, o materiales didácticos que habíamos preparado para ti, en el que explicaba que, bueno, evidentemente para mí eran materiales que nos facilitan, digamos, el proceso de aprendizaje y de enseñanza. Es decir, a mí como profesora me ayuda a esos objetivos y contenidos que he preparado, pues cómo transmitirlos de la mejor manera posible a los alumnos, y a los alumnos al revés, les sirve como herramienta para aprender. Por eso digo enseñanza y aprendizaje. Comentaba también en el vídeo que, claro, hoy en día cada vez se guía más por la educación personalizada. Es decir, todos trabajamos con un libro igual como base, pero al final, en función de los alumnos que tenemos en clase, de sus necesidades, etcétera, tenemos que buscar unos materiales didácticos concretos para fomentar esa educación más personalizada a sus necesidades. Por lo tanto, creo que cada vez más el material didáctico cada vez más va teniendo más valor, por decir una manera. No es simplemente cojo un libro, saco una fotocopia y la entrego a mis alumnos y chispum, como dirían los niños, ¿no? Para mí, por lo menos, le doy más valor a esta herramienta. También comentaba que evoluciona, es decir, que el material didáctico que utilizábamos hace 5 años no tiene nada que ver al de hoy en día y no tiene nada que ver al que trabajaremos en 5 años. Por lo tanto, es como una constante, ¿cómo se diría?, evolución, ¿no?, que tenemos que ir los profesores actualizándonos cada 2 por 3 para poder mantener, digamos, esta línea de educación y de las necesidades que tenemos.
Y también comentaba un poco que yo por lo menos disfruto mucho con la elaboración de los materiales. Es algo que me gusta mucho, me gusta pensar, discurrir, por qué necesitan y a partir de aquí esto cómo lo puedo hacer, cómo lo puedo hacer más bonito o más atractivo o más funcional o más, etcétera, en función de los objetivos. Sobre todo me gusta cada vez más el tema de material didáctico digital, que era como comentabas tú, Sergio. Este es el que me gusta mucho y más hoy en día, ¿no? Que hay tantas aplicaciones y programas que cada vez lo hacen más fácil para que acto, digamos, para todo el mundo, al margen de si, como decía Lucía, si es de la vieja escuela o no, que sea, digamos, apto para todo el mundo. Y esto cada vez me gusta más. Y creo que ya está, ¿no? Pues muy clarito. Ideas interesantes, además, que me llevo. Anoto algunas ideas que luego iremos destacando, pero me destaco Perfecto. la personalización, cambio o evolución constante de los materiales, destaco elaboración, agrego a elaboración versus adaptación, que será una Sí. de las ideas en las que iremos pensando, es decir, a veces elaborar, ya veremos hasta qué punto elaborar y Sí, cuáles son las correcto. dificultades de elaborar. Y otra cosa que no debemos desdeñar tampoco, que es la adaptación. Ya saldrá. Vale. Seguimos. Yamile o Yamile, no sé cómo decirlo. Te das por aludida, si quieres puedes empezar. No te oímos. Debes en este momento... Perdón, había perdido la imagen, me estaba buscando, perdón. Claro que sí, tiene que ver conmigo. Bueno, tengo muchas cosas que contar, pero voy a tratar de resumir. Quería contar que, bueno, soy Yamile, soy de Colombia. Llegué en el año 89 a Polonia por primera vez. Dejé a Colombia en esa época, muy joven. Llegué a estudiar a Polonia biología como ciencia natural y con magisterio al mismo tiempo. O sea, yo cuando llegué a Polonia existía el comunismo todavía. ¿Por qué menciono esto? Porque llegué a un momento en que todavía había comunismo y después hubo cambios. Y siendo estudiante fue donde me enfrenté por primera vez a dar clases de español. O sea, a comienzos de los 90. Me dijeron en esa época, ¿puedes enseñar español? Tengo un grupo grande de estudiantes polacos y quieren aprender el español. Como había ese cambio del comunismo al otro sistema, entonces empezaron a aparecer muchas instituciones privadas y enseñaban muchos idiomas y entre esos el español. Y esa fue la primera vez que empecé a enseñar español y tengo que explicarlo porque fue una experiencia para mí muy interesante. Solamente me dieron un libro y el método que usaban antes, ¿no? Y yo no sabía por dónde empezar realmente y yo estaba enfrente de unos estudiantes, ¿no? Personas ya adultas y me tocaba hacer lo que podía con eso. Bueno, y desde ese entonces hasta ahora, de verdad, como dijo Estíbaliz, han cambiado muchísimas cosas. Cuando yo pienso en un libro de esa época, cómo estaba diseñado y lo que ahora vemos que todo es digital, wow, ha cambiado mucho. Y pienso que hoy en día existen muchas herramientas, como ya Estíbaliz mencionó. Hay mucho para aprender. O sea, yo pienso, el que no aprende es porque no quiere. Existe todo lo que no hubo en mi época. Pero yo lo que he analizado y he visto de todo esto es que la gente tal vez se encuentra menos motivada, puede ser. Puede ser, puede ser. Tiene más acceso a más información, pero menos motivada y hay que hacer más para que se motiven, para que trabajen. Y tengo que decir todavía más, en el sistema comunista, no es que esté defendiendo ese sistema, era un sistema muy antiguo, ¿no? Solo con pizarra y tiza y una esponja con agua y casi no usaban libros, pero lo hacían muy bien. El método era bueno. Se aprendía el idioma en un año. Tal vez puedas aclarar eso, no sé. Tenían Sí, éxito. tengo mis opiniones al respecto. Y me Ah, parece bueno, sería interesante hablar de eso. eso tiene que ver con cultura, tiene que ver con la... Tiene que ver con muchas Sistema.
Sí, el sistema, pero es que el sistema no solamente es el sistema de quien enseña, sino también el sistema de quien aprende. Es decir, siempre que viene este asunto a colación, yo pienso, y no porque esté aquí ahora, desde hace muchos años pienso en Carmen Ramos. Carmen Ramos tiene su tesis doctoral, muy importante en el mundo de L, de Español Lengua Extranjera, sobre las creencias en el aprendizaje. Y en las creencias, todo el mundo tiene creencias. El profesor, quien enseña, tiene creencias de cómo se aprende y se enseña. Y quien aprende, el estudiante, también tiene creencias sobre cómo se aprende y le deben enseñar aún. Entonces, hay un llamado milagro del otro lado del muro que responde a una realidad de la época soviética, de cómo se aprendían y enseñaban lenguas, donde con un sistema muy poco comunicativo se conseguían niveles de aprendizaje muy altos, ¿sí? Ese sistema hay que leerlo, hay que leerlo con atención. Hay que leerlo en el momento en el que las creencias de los aprendices que estaban dispuestos a hacer, los aprendices de esa época, versus lo que están dispuestos a hacer los aprendices de hoy, ¿sí? Y sobre todo aquellos que realmente entraban al sistema, es decir, igual antes de ese sistema había un filtro muy grande de quién accedía a aprender lenguas y quién no. Es decir, el éxito de ese sistema puede ser porque accedían los más preparados para aprender lenguas, segundo, que estuvieran dispuestos a aprender disciplinadamente estructuras y memorísticamente. Hoy en día, ¿podríamos pedir eso a los estudiantes? Yo creo que no. Hoy en día tenemos otras evidencias y sí científicas sobre cuáles son los procesos de adquisición y cómo estimularlos. Lo podemos estimular de ese modo o de otros modos. Y hablaremos de eso. Pero sobre todo el papel del cliente, del consumidor. Si el consumidor cree firmemente y le pone muchísima fe en ese sistema, se da valor a una manera de aprender, evidentemente siempre tendremos que tener en cuenta un poco lo que el usuario del aprendizaje cree que es aprender. Y eso no quiere decir que eso sea todo lo que tenemos que hacer. Tendremos que llegar a un punto intermedio entre lo que pensamos que sirve para aprender y lo que ellos creen que es aprender. Porque si no va a haber un desencuentro. ¿Sí? Hay que buscar un punto medio. Es decir, no podemos decirles a los estudiantes, están equivocados. A partir de hoy van a hacerlo todo distinto, porque lo que vamos a crear es un conflicto grande y no vamos a conseguir que nos crean. Esa credibilidad se va ganando poco a poco a medida que se obtienen resultados. Y pero ya se verá. Muy bien, muchísimas gracias, Yamile. Seguimos con Jasna. No sé si es Jasna su nombre, pero pone ahí iPad de Jasna. Sí. Hola. Jasna es mi nombre. Soy ¿Cómo? de Chile. ¿Perdón? ¿Cómo es tu nombre? Jasna. Jasna. No, Jasna. Soy de Chile, tengo 31 años, soy profesora de educación física. Anoche, bueno, muy tarde escribí toda mi historia, una historia un poco larga dentro de todo. Ahí describí bastantes cosas que en este momento voy a intentar resumir. Me cuesta mucho hacer resúmenes de lo que quiero decir, pero bueno, tengo un perfil un poco más artístico que académico, no sé, en el cual me he desarrollado en diferentes áreas en estos últimos años, como lo son las pedagogías alternativas, Montessori, Reggio Emilia, Kodali, entre otros. Y trabajo hace unos 10 años más o menos con edades tempranas, el área de infancia. Me gusta mucho todo lo que conlleva a los juegos, en sí, a los materiales didácticos, la construcción de materiales para trabajar con los niños. ¿Y por qué me gusta tanto trabajar con niños? Porque creo que todo es mucho más mágico, siempre hay mucha más disposición a aprender, y como ellos quieren absorber todo el mundo, todo lo que ocurre, siento que tenemos también como profesores a veces más posibilidades de que sí se pueda
hacer efectivo el aprendizaje desde la motivación también. Entonces, cuando uno ya es adulto, me ha pasado también con niños más adolescentes que muchos de ellos ya tienen como la facultad de poder decidir qué es lo que quieren y qué es lo que no. En cambio, los niños más pequeños, como son cosas nuevas, ellos mientras más quieran saber, bienvenido sea, y sobre todo si hay risas, juegos, colores y magia. Eso creo. Bueno, por el lado de la música también me he inclinado un poco y eso, en los jardines infantiles también he estado trabajando en el último tiempo. Actualmente me encuentro sin trabajo por el tema de la pandemia, entonces estoy con pequeñitas intervenciones de homeschool, yo yendo a las casas de algunos niños y trato de hacer lo mismo, como relacionar las diferentes áreas, no sé, matemática, lenguaje, ciencias, etcétera. ¿Dónde trabajas? ¿En qué país estás? En Chile. En Chile. Aún no puedo salir de acá. No, pero entonces enseñas ¿qué lenguas? Español. Español a hijos de No. niños extranjeros, o sea, que no tienen el español como lengua materna. No. Son niños pequeños, pero que no hablan todavía tan bien porque son chicos, entonces todavía no tienen como la lengua tan desarrollada, pero ahora que tú lo mencionas como respecto a la enseñanza de lenguaje, actualmente no estoy con ningún niño extranjero que requiera aprender a hablar español, excepto ya los niños chiquititos con quienes estoy acá yo. Ayer en lo que escribí de mi experiencia respecto a la didáctica y a los materiales didácticos también, creo que en mi área fundamentalmente, que es como de la educación física y en sí de los juegos y deportes, para mí lo han sido todo, en mucho de lo que respecta a los juegos. Creo que los niños aprenden, por supuesto que hay miles de estudios que sí lo confirman. Me ha servido mucho la creación de materiales didácticos para poder llegar a estos objetivos y así. Como lo escribí anoche, creo que la didáctica en todo el caso de nuestros, como de los profesores, creo que es el camino, tal como yo creo que todos lo pensamos un poco. Y los materiales en el fondo son aquellas cosas y todos los recursos y todo aquello que nosotros podamos captar y utilizarlo en función de ese aprendizaje y para que nosotros nos facilite también esa enseñanza. Y eso, entonces me encanta hacer clases, me encanta lo que es el contacto presencial, más que esta onda de todo lo virtual, pero también me pasa que me encanta la tecnología y creo que por lo mismo hoy en día tenemos que aprender los profesores a aprovechar todos estos recursos tecnológicos que ya llegaron para quedarse de aquí a la eternidad. Entonces, de a poco adaptar todo y eso. Entonces, Pues darle buen uso, eso. muchas gracias, Yasna. Sí. Seguimos. Tratemos ahora de ser un poquito más breves, porque así nos da tiempo a hacer todo el recorrido y empiezo con la presentación del curso. Vamos con, bueno, Paco, ¿quieres decir, en tu caso ya no había leído todavía el comentario, por esto que llegó anoche, pero Paco, recuerdo perfectamente tu vídeo, por si he tenido días para verlo, pero destacabas cosas como, mira, voy a hablar por ti, no hables. No te voy a dejar. Vale. Bueno, sí te voy a dejar hablar. Dilo. Nada. ¿Hablo yo entonces? O, si quieres puedes hablar por mí. ¿No? Vale. Pues nada, yo soy Paco, soy gallego, estudié filología inglesa en Santiago de Compostela. Llevo 2 eternidades y media viviendo en Múnich. Doy clase de traducción e interpretación y bueno, los materiales didácticos realmente los materiales didácticos a mí me gusta pensar que son que son todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos. En principio es cualquier herramienta que ayude a enseñar, en nuestro caso, la lengua española.
Pero claro, es que las herramientas las tenemos en todas las esquinas y en todas las esquinas en las que podamos mirar, y pues la vida en sí es una herramienta fantástica para enseñar una lengua. Al fin y al cabo la lengua es la comunicación, es el instrumento, uno de los instrumentos más grandes para comunicar. Y de ahí que la vida nos ofrezca todas las herramientas y toda la profundidad que necesitan los materiales didácticos. Y ya está, ya me callo. Pero en nuestro trabajo tendremos que hacer que la vida, tendremos que generar pedacitos de vida en los momentos de aprendizaje. Es decir, tendremos que manipular la vida de algún modo, porque Sí, es cierto. tenemos todos, en general, cuando tienes una clase, todos, no te estoy quitando la razón para nada, solamente estoy agregando algo que me conviene porque me conviene con los objetivos del curso. Así que cada vez que propongamos una actividad didáctica, intentaremos que sea... hay algunos elementos en la vida que hacen que lo que tú dices sea así. Uno de ellos es la significatividad. Es decir, cuando creamos una actividad como por ejemplo un juego, ya han hablado de los juegos, del poder de los juegos. Bueno, ¿qué tienen los juegos que hacen que los niños aprendan? Pues no es que sea jugar, en realidad. El juego es todo, sino que hay elementos en el juego, y esos son los elementos que me gustaría que tengamos siempre presentes, porque esos elementos pueden estar en el juego o los podemos agregar a otra actividad que no sea un juego. Y es, en un juego quiero estar. Entonces, en tanto que yo quiera participar, voy a estar vinculado al juego. Si el juego me aburre, puede ser un juego, pero el juego ya no funciona. O sea, el juego per se no es perfecto. Pero cuando el juego funciona es porque yo, como participante en él, quiero estar. ¿Sí? Que quiera estar es porque me motiva, me gusta, me da placer, o tengo una percepción de la utilidad. Y sobre todo porque estoy involucrado significativamente. ¿Sí? Luego veremos, y una de las primeras cosas que les voy a pedir es que de cara a la sesión que viene, es que me envíen sus actividades favoritas. Un ejemplo de una buena actividad que tengan ustedes, ¿sí? Para que las vayamos analizando. Si no las analizaremos en la siguiente sesión en vivo, al menos lo haré por escrito y quedará en el chat, ¿sí? Y si no, lo haré de algún modo, pero lo que quiero que empecemos es a ver estos elementos que proporcionan experiencia de aprendizaje, implicación, significatividad, querer estar ahí, y que los analicemos en actividades que proponen juegos o que proponen interacciones comunicativas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso es lo más importante que aprendamos a saber ver. Es decir, a veces las cosas parecen comunicativas y parecen que van a ser interesantes, y cuando rascamos un poquito vemos que no siempre es así. Muchas veces es así y otras veces no. Y entrenar la mirada para ser capaces de escoger mejor y también de crear mejor nuestros materiales, o crear nuestro material, irnos a dar un paseo, volver, mirar nuestro material con ojos ajenos, como si no lo hubiésemos hecho nosotros, y ver sus virtudes, pero también sus defectos, será una cosa que tenemos que saber hacer. ¿Sí? Tomar distancia sobre lo que hemos creado y analizarlo dentro de lo posible, de la manera más objetiva posible. Paco, no te quería interrumpir. Creo que ya habías dicho suficiente. ¿Te parece si pasamos a otro? Por supuesto, nada. Vale. Sí. Verónica. Hola. Hola. Bueno, mi nombre es Verónica, yo vengo de Argentina, hace 3 años que estoy viviendo en un pueblo cerca de Múnich. Yo como experiencia en el ámbito de L no tengo. Yo lo que hice fue dictar clases en Argentina, siempre en la carrera de abogacía. Y bueno, con el tema de herramientas y materiales didácticos, es como dicen todos mis compañeros, no quiero agregar mucho, pero bueno, son todos los medios que tenemos nosotros para herramientas para adaptar los contenidos a los alumnos, que siempre capaz que un contenido puede ser el mismo, pero varía la forma en que lo podemos dictar dependiendo de quién tengamos del otro lado, me parece.
Genial, muchísimas gracias. Estaba despidiéndome de Paco, que ha anunciado que se tenía que ir. Bueno, qué bien que seas abogada. En Porque, Alemania no es, es un poco complicado, pero bueno. bueno, eso, eres abogada de espíritu. Otra cosa es que los asuntos, vamos a decir, administrativos en Alemania lo reconozcan o no lo reconozcan. ¿Sí? Porque en algún momento llegaremos al tema de la gramática. Y cuando lleguemos al tema de la gramática, aunque no es el tema de mi asignatura, veremos, y yo insistiré mucho en eso, y si me dejan de creer, insistiré que la gramática de una lengua no es como un código civil ni nada por el estilo. O sea, las reglas de gramática incluso, ¿sí?, son todo lo opuesto a los documentos legales. Y no sabemos lo que son las reglas de gramática, a pesar de lo que digan los libros. Los libros son una aproximación a las reglas de gramática, pero las reglas de gramática son tan complejas, tan complejas, tan complejas, que no somos completamente conscientes de ellas. Lo que hacemos para las reglas de gramática es describir hay unos puntos que se describen muchísimo, y de una manera, de otra manera, de otra manera, pero jamás nos aproximaremos a lo que son. Es más, el conocimiento gramatical pasa de ser, en los niños, no pasa por la conciencia, sino que se produce. Y en los adultos pasa por la conciencia, es decir, tenemos que describir una parte del sistema al menos, pero lo deseable es que el alumno en algún momento en su cabeza no necesite esa descripción que aprendió, sino que sepa sin saber por qué. Es decir, la gramática, que es una manera de decirlo, es una especie de asunto del cerebro. Es inconsciente y es muy difícil de describir. Es todo lo opuesto a un código civil. O ahora que estamos todos felices porque en Chile va a pasar, van a empezar con el tema de la Constitución, pues es todo lo opuesto a una Constitución. No se basan por principios regla 1, regla 2, regla 3. Muchas gracias, Verónica. No. Sigamos, María. Ay, perdón. Sí, María. ¿Hablaste? No hablaste. No. Hola, soy María. Yo soy de Guatemala. Estoy en Alemania. Por la pandemia sigo en Alemania. Yo tendría que haber estado ya en casa y estoy en una ciudad muy bonita, se llama Liebenau. Y mi experiencia en lo que es el área de enseñanza de idioma español no la tengo. Solamente tengo experiencia de más de 10 años en el área de enseñanza de desarrollo humano y el área de capacitación, administración de personal. Ciertamente el material didáctico sí lo he trabajado bajo esas áreas y mi especialización en el área de educación mi experiencia ha sido para adultos. He dado clases a adultos. Ahora he dado a adolescentes, también he dado clases, pero es otro tipo de material totalmente diferente. Es un poquito más dinámico. También las clases a adultos y adolescentes han sido dentro del área de desarrollo humano. Sí, sí, en esa línea. Mi profesión es psicóloga y tengo el área de administración de personal que voy en esa línea. Y el material didáctico, perdón. Okay. El material didáctico para mí ha sido muy valioso porque lo he utilizado para que se autodescubran en muchas áreas personales y ha sido muy personal. Es decir, he tenido que desarrollar materiales muy individuales. Depende del número de participantes, así ha tenido que ser el material. Vale. Muchísimas gracias, María. Gracias. La psicología va a ser algo a la que recurramos de vez en cuando. Porque una de las cosas que vamos a ver es cómo un material didáctico actúa en un proceso del aprendizaje. Vamos a definir en algún momento el proceso de aprendizaje, pero sobre todo vamos a diferenciar los tipos de actividad didáctica posible diferentes, para distinguirlas según apelen a una fase de aprendizaje
otra u otra. Es decir, veremos cómo hay actividades que sirven para, vamos a decir, dentro de la psicología, al menos en la psicología aplicada a la adquisición de lenguas, y los materiales deben o deberían seguir de cerca, pero esos hallazgos están las fases de primer contacto con algún fenómeno, y a eso le vamos a llamar input, ¿no? Se sigue el modelo casi computacional de aprendizaje. Es la cabeza recibe un estímulo, vamos a decir, un input, hay algo que entra, se procesa, no se sabe qué pasa en el procesado, pero se desarrollan desde destrezas hasta conocimientos, en parte conocimientos de los cuales el individuo va a poder dar cuenta, es decir, conocimientos explícitos, y va a haber una gran cantidad de conocimientos invisibles e implícitos, pero que se van a poder ver en la producción del estudiante, ¿sí? Entonces vamos a hablar de input, procesamiento y output constantemente. Estos aspectos de la psicología más otros, algunos no tantos, van a ser importantes en la asignatura. ¿Te parece, María? ¿Seguimos con Lucía? Gracias. Sí. Gracias, María. Lucía. Hola, pues que llego tarde, lo siento porque estoy en clase, no sé si tengo eco también. Acabo de terminar, por eso ya me he quedado aquí. Pero yo soy de Santiago de Compostela y sí, yo llevo dando clases, yo estudié lenguas modernas con literatura, español y alemán en Inglaterra. Hice el Erasmus aquí, me gustó mucho, un posgrado de traducción de interpretación jurídica. Y me vine a mejorar el alemán a Alemania, a Múnich, y empecé con las clases justo antes de terminar la carrera, en el 2003, y llevo dando clases desde entonces, pero desde hace unos 12 años empecé con turismo. Entonces yo pues, he dejado un poco la parte de lenguas por el turismo. Soy la directora de español de un departamento de visitas guiadas y hago visitas guiadas, soy oficial de Múnich en inglés y en español. Y ahora pues con lo del corona pues dije pues voy a completar un poquito. Yo había hecho un posgrado de la Universidad de Cantabria de L y mi idea es hacer un doctorado. Entonces un poquito profundizar por ahí y... En la Menéndez Pelayo, en la WIMP. Hiciste... en la de Cantabria. Ah, en la de Cantabria. Pero era un posgrado, entonces pues necesitaba un poquito más los créditos, pues dije, venga, voy a hacer sale ahora, es de Múnich, aquí lo conocerán más, en Alemania, como yo tengo el bachelor de Inglaterra, el posgrado de España, es todo como muy extraño, y dije, voy a hacer algo ya de aquí, para que me cuente aquí y pueda hacer algo. Y pues no sé, nada más. Materiales didácticos para mí es todo lo que ayuda al profesor o al aprendiz a aprender. Entonces te facilita al profesor herramientas para que el alumno aprenda y como aprendiz pues lo mismo, material didáctico para todo relacionado con el aprendizaje de algo. Y sí, diferentes formas. Muchísimas gracias. Y nos queda Àngels. Hola. Hola, perdón que he sido la última en llegar. Bueno, pues soy Àngels, estudié en Barcelona, en la Autónoma, hice Humanidades y bueno, y me vine a vivir aquí a Alemania y pues ya hace un poco de tiempo. Llevo desde hace casi 8 años dando clases de español en la Fachhochschule, básicamente a grupos de adultos,
también he hecho Bildungsurlaub, que son esos intensivos de una semana que hacen todo un nivel. Estoy trabajando también en un instituto donde hago una AG, que sería como una asignatura optativa, donde hago un refuerzo de español. Y estoy también en una escuela donde también hago una asignatura optativa, que es una introducción al español para niños a partir de la 3ª clase. Y bueno, y en esa asignatura sí que todo es como muy juegos, manualidades, cantar, es todo así muy así cerca de Yasna, que contaba canción, juegos y no sé qué, pues muy en este estilo. Habláis de materiales didácticos, no puedo estar más de acuerdo con Lucía, o sea, materiales didácticos es todo lo que ayuda primero al profesor a hacerse entender, a conducir la explicación, a aclarar términos, porque a veces una imagen vale más que 1000 palabras, y en ese sentido viva los vídeos, podcasts, músicas, no sé qué, lo que haga falta. Y ahora me he perdido. No, no te has perdido. Estabas concluyendo y estabas Estoy súper yendo lo siento. hacia tu conclusión acerca de lo que es los materiales didácticos. Bueno, pues sí, eso, Habías ¿no? hablado Que de es los todo, vídeos. o sea, sí. Todo lo que puedo usar en clase que veo que ayude a los alumnos a que entiendan, interioricen, mastiquen lo que les estoy intentando explicar. Y hasta aquí ya mi... Muy bien, pues muchísimas gracias a todas. Y bueno, esto era un poco lo que como me quería empezar. Así que vamos a seguir y vamos ahora un poquito a ver algunas cositas. Quiero, en primer lugar, creo que se verá mi pantalla. Mi ordenador está un poco lento, así que... Vamos a ver si me responde o no me responde. Pero entre que responde... Un momento, voy a dejar de compartir. Un segundo. Muy bien. Nos falla la tecnología. ¿Puedo interrumpir mientras tanto y preguntarte, Sergio, de dónde eres? Sí, puedes. No soy de ninguna parte. ¿De qué? Soy de Barcelona, aunque no lo parezca. Soy de Barcelona y... Sí, soy de Barcelona. Pero llevo muchos años, supongo que llevo muchos años enseñando español, con lo cual para mí era muy importante en su momento neutralizar el acento. No sé si fue una buena o mala decisión, pero sobre todo clarificarlo. Y luego además pasé muchísimo tiempo en contacto con mexicanos, con guatemaltecos, con colombianos, con argentinos, y al final a veces la gente no sabe muy bien de dónde soy. Pero yo tengo como la certidumbre de que soy de aquí tranquilamente, pero cuesta mucho. Que a veces, no sé, a veces por alguna razón, se me ha estropeado la presentación. ¿Se puede creer esto? Se ha bloqueado y no consigo. Voy a intentar. Tengo que reiniciar Chrome un segundo. Así que voy a improvisar sin la presentación, desde luego, pero tengo que pedirle a Chrome que se reinicie. Vale. Bueno. Vamos a... Okay. Vamos a ver un poquito, perdón por el problema técnico, la asignatura. Vamos a empezar poquito a poco. Ya conté que lo primero que vamos a hacer es leer algunos artículos. ¿Alguien ha podido empezar a leer artículos?
Pues bueno, es una cosa que yo os invito a que empiecen ya. A mí me habría gustado idealmente que leyeran los 4 artículos que he puesto. Sí, pero entiendo que es probablemente demasiado. Y a lo mejor no es completamente necesario. Entonces, fijo una de las lecturas como obligada. ¿Por qué? Porque nos va a dar las herramientas comunes para seguir en la cadena de trabajo. En la lectura que está marcada como obligatoria es la lectura en la que se habla del enfoque por tareas, por supuesto, los materiales en el enfoque por tareas, pues los materiales en el enfoque nocio-funcional y en el enfoque o en la didáctica de gramática-traducción estructural. ¿Por qué me va a resultar importante? Porque, por ejemplo, algunos de los elementos que se cuentan ahí tienen que ver con los materiales que se usaban en Polonia en los años 60 y 70, otros en los que se usan en general en un primer enfoque comunicativo. Y para que se entienda que es un primer enfoque comunicativo, lo que aquellos que hayamos aprendido inglés, bien o mal, utilizando materiales de los últimos 20 años, ¿sí? Seguramente hemos utilizado materiales nociofuncionales. Y ahora nociofuncionales parece... ¿Alguien sabe lo que significa material nociofuncional? Dentro de una semana será algo que controlen totalmente. Dentro de 1 o 2 semanas máximo. No va a ser para perder el tiempo, todo lo contrario. Van a ver si han enseñado español o si han enseñado otras lenguas, van a poder ser capaces, espero, dentro de 3 semanas de distinguir a qué idea del aprendizaje está detrás del material con el que han trabajado. ¿Sí? Hay una serie de elementos que sabrán ver. Por ejemplo, el tipo de prácticas que el material propone, verán si presupone que el estudiante va a tener que trabajar mucho con su memoria, y con la memorización de listas de palabras o por ejemplo, de imitar diálogos y aprender frases en diálogos, o si el estudiante va a tener que traducir, o si va a tener muchos elementos traducidos, o si el estudiante va a tener que rellenar muchos huecos. Eso ¿por qué se hace? ¿En qué tipo de sistemas está? ¿Es siempre bueno o no? Bueno o malo, no sé si... Yo voy a dar algunos tipos de prácticas como deseables y otras como deseables dentro de un contexto más amplio. Pero eso se entenderá después de haber trabajado con la lectura obligatoria y con las 3 lecturas optativas. De las 3 lecturas optativas les pido que al menos lean una. ¿Qué haremos? Comentaremos, como cada uno puede escoger, yo doy un poco la idea de qué va cada lectura. La lectura de Marta Baralo habla de aspectos psicolingüísticos de adquisición, y allí se habla de input, aparte de input, ¿qué pasa con el input? Es lo dado, ya lo explicaremos, ¿sí? No quiero... pero algunos términos que tienen que ver con todo el procesamiento mental que pasa en el aprendizaje y cómo los materiales más o menos responden a eso. El artículo de Neusans, que hay 2 de Neusans, pero uno está escrito en colaboración. Neusans con Agustín Garmendia está escrito a partir de 5 preguntas que debemos hacernos a la hora de escoger materiales. Creo que son la dinámica de presentar una materia a partir de preguntas, creo que es interesante porque se acerca a las dudas que tenemos todos a la hora de iniciar un proceso como es seleccionar material. Cuando digo seleccionar, está en la rayita de al lado, 1 metro más allá de la selección de materiales, está la creación de materiales. Sí, está muy cerca, pero cuando uno ya sabe a qué responde lo que quiere seleccionar, uno ya está más en condiciones de crear con respecto a patrones determinados. ¿Sí? El artículo siguiente es el de Brian Tomlinson. Brian habla de muchas cosas. Probablemente es uno de los mayores especialistas
en lenguas extranjeras, en lenguas segundas, en la creación de materiales. En menos concreto en algunos aspectos que la lectura de Neusals, que es la obligatoria, y cubre aspectos emocionales, aspectos cognitivos, cosas muy importantes. Está en inglés, habrá gente que se sienta, está por lo menos en un nivel B2 de inglés, ¿sí? Entonces, yo los doy como optativos, pero creo que los 4 son muy interesantes y van a aportar muchas, como una especie de lenguaje común para que se pueda seguir este camino juntos. Yo estaré siempre disponible para si tienen una pregunta en la lectura, no he entendido. Perdona, Sergio, que Sí. hay una chica esperando para entrar en el... Sí. Si la puedes dejar entrar. Claro, gracias por avisar. Gracias. Yo siempre estaré dispuesto a ya sea por email, si no tienen... ¿Tienen mi dirección de correo? La pongo aquí, me pueden escribir porque a veces me es más sencillo. Estaré dispuesto a aclarar términos de la lectura, de las lecturas, dudas o lo que sea. ¿Sí? Prefiero que pregunten, y si no, una muy buena manera, y es la que me parecerá, vamos a decir, genial, es hacer la pregunta también en el foro. Si hacen la pregunta en el foro, yo puedo responder, pero la respuesta es pública. Con lo cual, tanto la pregunta puede ser representativa de lo que, por ejemplo, Paco o Lupi, hola, ¿qué tal? Estén pensando, pero la ha formulado Yamile. Entonces, mi respuesta a Yamile le va a servir a Paco y a Ludvi, o a lo mejor a Yasna se le queda tan cerca que ya está ahí y se le ocurre una nueva pregunta que no habría hecho de no leer esa intervención. ¿Sí? Así que siempre que sean preguntas que disparen en estas primeras 2 semanas vamos a trabajar con las lecturas. ¿Sí? Y empezar a tener ese lenguaje común y aclarar lo que no se entiende, lo que cada uno cree que necesita entender más sobre lo que se dice, será importante. Por tanto, cualquier pregunta al respecto, cualquier comentario en el chat, en el foro, será perfecto para que todos aprendamos, para que todos podamos participar activamente en ese proceso del principio. ¿Sí? A ver si Bueno, Ludvi, si quieres presentarte brevemente, ya que llegaste en el final, aunque vi tu video, porque fue el primero o el segundo en aparecer, pero brevemente, un minutito. Ya, listo. Perdón, antes que todo, porque de verdad no sé, se me cruzaron un poco los circuitos, ¿no? Y pensé que estaba pensando en la hora de aquí en vez de allá. Bueno, por eso pido disculpas por ingresar tarde. Bueno, si ya todos me conocen, soy Lupi, vivo en Guayaquil, Ecuador. Soy ingeniero en software y, bueno, y también docente de lengua y literatura. Estoy contenta con el máster, contenta con mis compañeras, no sé más qué decir, eso es todo. Muchísimas gracias, estupendo, maravilloso. Bien, pues yo sigo todavía ahí, a ver si ya se abrió. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Tú preguntaste lo de ¿cómo se dice? Nocio funcional, ¿no? Sí. O sea, en el momento yo no me acordaba, pero yo lo busqué hoy precisamente y leí, pero es un concepto que no me queda claro. O sea, yo entendí tener noción de algo, ¿no? No, ¿Se trabaja con la noción de algo? Yo lo puedo aclarar hoy, pero hoy no sería aclararlo porque sería en realidad explicarlo. Pero yo creo que va a venir todo natural, solito. Y lo voy a acabar explicando y además, ya te adelanto, Yamile, que hay un documento que les voy a ofrecer en algún momento donde está todo explicado de pe a pa. ¿Sí? Pero creo y que va a ser un bonito camino. Lees esos 4 cosas. Ahí no lo va a explicar todo al 100%. En el de Neus yo creo que queda bastante claro, porque hay yo creo que ese artículo es maravilloso porque está escrito
por alguien que crea materiales y que forma a... por ejemplo, Marta Baralo es psicolingüista, pero no crea materiales, aunque habla de materiales. Entonces aporta su visión. Pero Neus Sans es una creadora de materiales, formadora de profesores, y lo explica todo desde ese nivel. Así que creo que es un artículo extraordinario. Paco, ¿tienes el dedo? Sí, yo solamente quería decir que, bueno, Yamile fue la que hizo la pregunta. Yo solamente pude leer la lectura obligatoria hasta ahora. Hice un comentario también en el foro. Me parece fantástica y se la recomiendo a todas, porque ahí yo creo que queda muy clarito, muy claritas el recorrido de todas estas, de los materiales didácticos en distintas etapas temporales, ¿no? Y a través de ejercicios que hay que hacer, que yo también intenté hacer y que algunos de ellos me vaya tela, ¿no? Y me pareció absolutamente fascinante los anexos. Aunque ya dije también en el foro que echaba de menos un par de cosas, pero bueno, eso ya lo hablaremos otro día. Vale, no he visto tu comentario, me pido disculpas, me lo voy a mirar. No te preocupes. Voy a responder. Así que, y yo anuncio que en algún momento voy a liberar un documento en el cual se explica la historia de la didáctica y los materiales. Desde, sí, que bueno, supongo que por lo que has comentado te interesará, o a lo mejor incluso hasta responde un poco a tu pregunta. Pero ahora creo que lo tengo. ¿Se ve ya el documento? Por fin. Madre mía, espero que no sea así. No, no es así siempre, porque está mal hoy, pues por alguna razón. Bueno, a ver, de todos modos no acaba de responder fluido, lo cual me preocupa. Bien, entonces, lo de noción funcional se entenderá por la salud de mis hijos. De verdad que va a quedar clarísimo, pero lo importante, ¿qué más? 2 primeras semanas haremos eso. Bien. Dentro de todo eso, y por eso también me interesaba el artículo de Neus Sans, haremos otra cosita bien bonita, que es veremos, yo les daré 3 unidades didácticas y ustedes las van a analizar. Y ustedes van a decidir a qué tipo de metodología corresponde cada una. Es decir, Paco ahora estaba diciendo, y es interesante lo que le ha pasado, que se ha sorprendido de lo complicado que resulta bueno, no ha dicho complicado, igualmente no era eso, sino que al hacer los ejercicios que propone Neus Sans en el artículo se da cuenta de cosas. Una cosa es lo que sabemos, pero cuando trabajamos e intentamos analizar algo, si tenemos la mente abierta, de repente vamos a ver que igual las cosas no son lo que parecían. Y ese es el camino por el que necesito que pasemos antes de crear materiales. Que cada uno se haga experto en ver las cosas por sí misma. Al principio no las vemos, pero para eso está el trabajo de tratar de verlas. ¿Sí? Y luego veremos si son muy comunicativos unos materiales u otros, o, por ejemplo, cuál es el valor real que tiene, esta pregunta la haré más adelante, ¿qué valor real tiene una actividad de rol? ¿Sí? Veremos que nos funcionará muy bien para unas cosas, pero para otras funcionarán a la inversa de lo que pensamos. Bueno, después del análisis de ver o sea, la teoría, ya se puede ver esto. La teoría la daremos en artículos y en las conferencias. Hoy tenía previsto empezar con la conferencia, no sé lo lejos que llegamos hoy. Luego las actividades de análisis, analizaremos los tipos de enfoques en 3 libros distintos, ¿sí? Yo tenía seleccionados para otra asignatura en otro máster, para esta asignatura en otro máster, 3, pero es posible que cambie uno de ellos, porque como hay tanta gente que trabaja en Alemania, a lo mejor agrego algo que esté más
que sea más acorde a lo que hay en Alemania, ¿sí? Pero incluso también me voy a plantear si en lugar de 3 pongo un cuarto que sea de niños, porque también hay bastantes interesados en los niños. Lo tengo que acabar de pensar, pero por lo menos 3, ¿sí? Ahora daré opciones. Y luego haremos una actividad en la que ustedes tendrán que, previo análisis de unas actividades, ver una actividad y decir, pues esta actividad sirve para presentar lengua, o para practicar lengua, o para reflexionar sobre la lengua. Porque al final son las 3 grandes categorías de actividades que vamos a ver. Y tienen que ver con lo que dije antes, lo repito. El aprendizaje es input, lo que llega hasta mí, o lo que me pone la realidad ante los ojos, o lo que me propone mi maestra, mi maestro, en la clase de idiomas, ¿sí? Lo que pone ante mis ojos. Luego, lo que capto, lo que proceso, y cuando proceso, ¿qué pasa en mi cabeza? La reflexión. Y luego, lo que soy capaz de producir. Y con esos 3 movimientos, veremos que esos 3 movimientos nos van a dar actividades distintas, ¿sí? Pero lo que voy a defender es que las actividades distintas, por sí solas, no valen, sino que hay que tener un plan con las actividades. O sea, ¿a dónde quiero ir con estas actividades? ¿Sí? Entonces, ese camino se andará. Y lo último que haremos, y probablemente en grupos, así que será genial que consigamos que los grupos vayan fluidos y que sean muy cooperativos, será crear secuencias de trabajo completas, donde los grupos decidirán el material de entrada y voy a proponer que se vaya a la realidad y se escoja un documento. ¿Típico documento para escoger? Pues un texto. ¿Otro típico documento para escoger? Pues quizá una canción, ¿sí? Y el grupo escogerá un documento, pero tendrá que crear actividades que respondan a todas las fases de aprendizaje con ese material. Es decir, no coger una canción y hacer una actividad de huecos, porque eso no sabemos lo que es, pero lo vamos a criticar durísimamente, hasta destruirlo, porque eso, bueno, en fin, se pueden hacer cosas y se deben hacer cosas más bonitas, más interesantes y más prácticas y más útiles. Bien, esto será el ciclo de aprendizaje que empezamos con la lectura de esos artículos y lo recomiendo mucho. Podemos empezar ya, ¿sí? Una lectura obligatoria, la de Neusans, y una lectura optativa. Escojan de las otras 3, por lo que el aspecto que tienen, la que más a cada uno le apetece. Ideal hacer lo que ya ha hecho Paco, que es comentar la lectura en el foro, porque así, aunque no hayamos leído a las 4, al menos sabremos, a través del testimonio de otra persona, de qué va. Y luego nos puede encender también la curiosidad, o al menos hemos aprendido algo. Bien. Y me quería aclarar hoy también 2 cosas sobre los materiales. Uno, podremos entender los materiales de 2 maneras, y las 2 son buenas, ¿sí? Materiales como elementos individuales. Tengo una clase para mañana y creo un material, una actividad, o busco un material o una actividad, a veces en forma de ficha o a veces, etcétera, para un momento puntual, ¿sí? Y lo que me interesa es mi clase de mañana. Pero, y esto es el futuro de la enseñanza, ¿sí? Hay otra manera de entender los materiales. Sí, pero ¿qué hice ayer y qué haré pasado mañana? Es decir, no escoger los materiales como elementos sueltos sino ponerlos en perspectiva. ¿Cuáles son mis objetivos de curso? ¿Tengo objetivos de curso? Bien, si tengo objetivos de curso y quiero plantearme el diseño de materiales para cubrir esos objetivos de curso, ya sea tengo un objetivo para esta semana o para dentro de 2 semanas, escoger o crear materiales que sean coherentes entre sí para que haya una progresión de aprendizaje. Porque hoy escogí una canción que tiene este vocabulario. Mañana haremos otra actividad con otra cosa, aquel vocabulario que se trabajó ya no lo utilizo nunca más, y utilizo un nuevo vocabulario que viene con una nueva actividad. ¿Y qué pasó con ese vocabulario? ¿Estamos desperdiciando? No. Las actividades que escogemos pueden tener objetivos
aparentemente parecidos, pero cuando analizamos más son objetivos distintos, ¿sí? La coherencia de la enseñanza también es importante. Entonces, podremos concebir los materiales como elementos individuales o una pieza dentro de un plan más elevado. Será bueno que siempre nos lo planteemos. Y 3, una definición de también Neusans, voy a citarla mucho, una de mis maestras. Veremos que toda actividad se compone, porque todo material, se compone de 3 elementos. Un elemento material, ¿sí? Por ejemplo, el texto que traje, ¿sí? El texto aportado, el texto como input. Hoy vamos a aprender un poquito de, pues no sé, de francés, y he traído una carta de vinos para aprender francés, ¿sí? Vamos a leer la carta de vinos, etc. Esto es el texto que yo aporto hoy. Y va a ser el input para todos, el input para trabajar. Eso va a crear un trabajo aquí, a veces un trabajo explícito o a veces un trabajo implícito. Y otra cosa, y luego en algún momento no vamos a estar únicamente leyendo la carta o hablando de la carta. Bueno, vamos a hacer algo con la carta, decir cosas de la carta, a producir lengua a partir de la carta o a producir otras cartas. Hay 3 aspectos relacionados al material. El texto de entrada, texto aportado, el que la profesora o profesor escoge o crea, si crea un texto, vamos a decir, inventado. Lo que hay que hacer con ese texto, la reflexión que se pueda producir, ¿no? O el aprendizaje que va a estar relacionado con ese texto. Habrá unos objetivos de contenido, de léxico, de gramática, de funciones, objetivos comunicativos. Y qué textos o qué, incluso cuando hablamos de textos, no hablamos solamente de textos escritos. Una canción es un texto, una conversación oral que he escuchado en una grabación es un texto. ¿Sí? Hablar, toda producción lingüística coherente e inserta en una interacción real o inventada, pero es un texto. Textos pueden ser escritos o orales. ¿Sí? Un vídeo también es un texto. ¿Sí? Lo vamos a considerar así. Bien. ¿Qué tiempo llevamos? Un poco más de 1 hora. Vamos a llegar un poquito más allá. Vamos a cubrir el primer punto, el de metodología, y lo cerramos y terminamos la sesión de hoy. ¿Sí? ¿Podemos esperar un poquito más? ¿Podemos alargar la clase 19 minutos más? A mí me vale. Sí. Bien. Sí, está bien. Listo. Vale. Bueno, en algún momento daré un texto donde explica un poco la historia de los métodos. ¿Sí? Lo más interesante de la historia de los métodos será, en cuanto a mi asignatura, es qué tipo de actividades didácticas y de materiales están asociados con cada uno de estos métodos. El método de gramática y traducción, no pensemos que todos estos métodos están muertos. Yo creo que casi todos están muy vivos, incluso el número 1. Pero depende del país y depende del nivel de enseñanza. Pero es sorprendente. Sí. El método de gramática-traducción está también vivo en algunas aplicaciones súper mega novedosas, súper tecnológicas y que nos venden como novísimas. Y el método audiolingual también. Hay algunas aplicaciones como Duolingo que son, metodológicamente hablando, no del siglo pasado, sino de hace 3 siglos. Tecnología. Será interesante que tengamos en cuenta que la tecnología nueva no significa automáticamente
metodología nueva. ¿Sí? Tecnología y metodología, lo bonito será que vayan juntas, las nuevas con las nuevas, pero que tenemos que saber deslindar. A veces la tecnología nueva trae aparejada una metodología bien conservadora y clásica. Hablaremos de, no vamos a hablar de todas ellas, pero me gustaría que quede ahí. Quien tenga curiosidad puede preguntarme y yo le daré materiales. ¿Sí? En cuanto a psicología, hay 3 ramas psicológicas que explican el aprendizaje. No entraremos mucho en ellas, pero casi todo lo que yo cuente va a estar más basculando entre 2 ramas. El innatismo de Chomsky y sobre todo el interaccionismo. El conductismo, que está detrás de todas las aplicaciones de autoaprendizaje en línea, todas. Duolingo, Rosetta Stone, todas ellas. ¿Sí? Está en la... Sobre todo, si los que han estudiado psicología me lo pueden decir. Hoy en día está superado el conductismo. Pues ¿cómo es que superado el conductismo los materiales digitales súper nuevos de aprendizaje están basados en conductismo? Pues van a valer lo que valen, ¿sí? Afortunadamente, el interaccionismo nos beneficia de muchas maneras. Primero, porque ningún niño aprende por sí mismo. Te dejas a un niño en el mundo solo, con una televisión incluso, y hay experimentos que lo prueban, niños, hijos de padres sordomudos, que los padres les han puesto televisión para aprender la lengua, porque ellos no le podían, los niños han aprendido la lengua de signos, pero han sido incapaces de aprender el lenguaje de la televisión porque no están interaccionando con seres humanos. ¿Sí? La lengua, en realidad, todo tipo de aprendizaje se hace por interacción, desde la niñez. Bien, en el caso de Chomsky, lo que sí que nos vale, sobre todo, en su modelo de aprendizaje de innatismo, es que el ser humano tiene una predisposición al lenguaje. Si hay un momento que no se activa, ya se va a perder una gran parte. Es decir, lo simplifico mucho, pero sabemos por los encuentros del niño salvaje de Aveyron, no sé si alguien ha visto la película o los encuentros de niños salvajes. Se han pasado el periodo crítico de aprendizaje, luego el aprendizaje de la lengua después de una edad determinada es incompleto. Sí, hay un periodo... bueno, y aparte de eso nos va a servir para otras cosas, ¿sí? Pero innatismo o cognitivismo, vamos a llamar. Y dentro del modelo cognitivista entra lo de input, reflexión y output. No vamos tampoco a entrar mucho en cuestiones psicológicas, ¿sí? Pero casi todo lo que propongamos tendrá que ver con hacer que se pongan en marcha cosas dentro de la cognición del aprendiz y luego eso en muchas ocasiones a través de interacción, ¿sí? Porque sabemos, si alguien tiene algún familiar que haya aprendido que se ha tenido que marchar de su país para ir a otro país a aprender a trabajar y haya aprendido la lengua de ese país sin ir a la escuela. Sí. ¿Cómo me pasó eso? ¿Por qué? Por conductismo seguro que no, pasó por interaccionismo. Por una interacción, por ejemplo, si yo tengo si me dan esto y me dicen taza, o tengo sed, si me van a decir, ¿tienes sed? ¿Quieres agua? Que es lo mismo que hacemos a un niño. De ese modo las palabras se clarifican en interacción. En los materiales, cuando los materiales proponen que un estudiante hable con otro estudiante, no es porque los estudiantes se supone que ya hablan bien, sino porque hablando un estudiante con otro estudiante, lo que un estudiante es, primero, uno trata de usar la lengua todo lo que puede. Eso pone en marcha el cerebro. 2, porque no todos los estudiantes saben lo mismo.
Lo que un estudiante ha entendido se lo va a explicar o lo va a ejemplificar a otro estudiante. Si queremos tener mentes activas todo el rato, el profesor no puede estar todo el rato hablando él solo o haciendo hablar a un estudiante. Los trabajos en parejas, los trabajos en grupos de 3 o de 4 sirven para que los estudiantes tengan el cerebro activo. Es decir, no voy a volver a esto, soy pesado, lo siento, no voy a volver. Es por una cuestión de creencia en el interaccionismo. Es muy importante. Bien. De todos los enfoques que hemos visto, yo estoy muy encariñado con un enfoque que creo que es el que me parece que además las investigaciones actuales siguen sosteniendo. Y está relacionado con el interaccionismo, que es el enfoque orientado a la acción. Entonces, voy a explicar un poco este enfoque, en qué consiste, pero se basa en principios de vigotskianos y también en el sentido común. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos ido a una academia a aprender a montar en bicicleta? Yo no. ¿Cuántos hemos ido a una academia para aprender a nadar? A una escuela, a un curso, a nadar. Poco, a veces sí. Bien. Ahora, ¿quiénes hemos ido a una escuela a aprender a manejar, a conducir? Un coche, un carro, un auto, un vehículo. Vale. Hemos aprendido de dos maneras. Al menos en mi país, en la primera fase de aprendizaje tienes que aprender regulaciones, ¿sí? Y memorizar regulaciones. Aprender la ley escrita. Pero yo no he sido capaz, hablo por mí, de aprender a cómo se manejaba eso y a poner todo hasta que no me he puesto al volante. Son dos cosas separadas. Una es lo que dice la ley y otra cosa es la ejecución. Todo se cree, y yo también lo creo, que todo se aprende haciendo. Es decir, si uno no lo hace, no lo aprende realmente. Se interioriza. ¿Cómo se agarra el volante o el timón o lo que sea y al mismo tiempo se cambia de marcha? Se hace. Se sabe cómo hacerlo. ¿Cuándo y cómo? Uno acaba teniendo el sentido. Entonces, aprender haciendo cosas. El marco común europeo para el aprendizaje de lenguas no habla exactamente no lo dice tan claro, pero habla de enfoque orientado a la acción. ¿Sí? No habla de enfoque por tareas, pero habla de enfoque orientado a la acción. De algún modo, el enfoque orientado a la acción y el enfoque por tareas es más o menos lo mismo. Paco, tienes una pregunta. ¿Entendemos el enfoque de acción como constructivismo social? En una gran parte es al mismo tiempo, el enfoque orientado a la acción es, lo vamos a dejar claro enseguida, pero es, yo voy a aprender la lengua haciendo algo con la lengua. Es decir... Pero haciendo algo con alguien, ¿no? Que esa es un poco la teoría de Vygotsky, sí, ¿no? Pero también entra el innatismo. Es decir, también tengo que poner en marcha mis propios procesos. Es decir, sí, voy a aprender. Antes se enseñaba la lengua para comunicar, para poder comunicar. Primero enseñabas la lengua y cuando tenías un nivel, practicabas y comunicabas. Hoy en día se sabe, y esto es particularmente verdad con los niños, pero no únicamente, sino, ¿sí? Ahora voy a poner un ejemplo. Enseñas un poquito de la lengua, pero el estudiante lo va a aprender usándolo. Es decir, enseñar porciones pequeñas y el estudiante lo hace suyo a través del uso. Es aprender a comunicar comunicando. ¿Sí? Aprender a dar la opinión dando la opinión acerca de algo sobre lo que el estudiante quiera dar la opinión. Aprender a presentarse, pues evidentemente viendo una presentación, pero presentándome yo a continuación. Y escuchando cómo mis compañeros se presentan. Y así aprenderé el verbo que utilizamos para decir yo me llamo o él se llama, etc. Pero no hace falta que los objetivos sean muy amplios. No hace falta hacer un análisis de la conjugación para adquirir esa forma.
¿sí? En un primer momento. Bueno, esto volveré el otro día. Vamos porque se me va el tiempo, así que vamos de productos y procesos vamos a imaginar este estudiante, lo que ha pasado por su cabeza, como yo no puedo enseñar, ni nadie os va a enseñar, ni nadie les va a enseñar a ver qué pasa en la cabeza, porque es como una caja negra, no sabemos lo que hay en el cerebro. Los neurolingüistas dicen que saben lo que pasa en la cabeza y saben lo que pasa. Manchas de colores, es lo que ven, ¿no? Hacen tomografías y ven que cuando alguien está pensando en su familia hay un área del cerebro que se ilumina. Pero es a lo más a lo que se llega. No se sabe más. Entonces, nunca podemos ver lo que hay en la cabeza del estudiante. ¿Mi estudiante ha aprendido hoy con la clase o no ha aprendido? ¿Cómo lo puedo saber? Pues si mi aprendizaje era para hacer algo, si no le pido al estudiante que lo haga, no voy a saber si lo aprendió o no lo aprendió. Si vemos este producto que ha hecho este estudiante, vemos, este es un estudiante. Perdona, Sergio, es que nosotros no lo vemos. O yo por lo menos no. ¿Cuánto hace que no lo vemos? No sé desde cuándo estamos Yo sí lo veo. Yo lo veo. Ah, sí, no, Yo pero sí todo lo es veo. cosa mía, no lo sé. Yo sí lo Sí, veo. sí lo veo. Sí. Vale, Sí, vale. Sergio se ve. Es que yo estoy con el teléfono y lo mismo, pues. Con el teléfono no solo puedo tienes verlo. la Pero bueno, pantalla. Puede Entonces, ser que sea el móvil, Paco. en el móvil, en el teléfono solo puedes priorizar una vista. Tienes que, pero puedes cambiar la vista. ya. Mira la interfaz. Ya lo veo. Vale, fantástico, gracias. Ok, mira, lo voy a explicar así. Voy a ahorrar la explicación larga. Una clase tradicional de lengua. Vámonos a otro ámbito. Una clase tradicional de carpintería. ¿Sí? Primera clase de carpintería. Enseño qué es una sierra, qué es un tornillo, qué es no sé qué. Y hablamos de de qué es una sierra, cómo se usa, los tipos de sierra, etc. Esto no es una tontería. Yo he aprendido inglés cuando me han enseñado qué es un verbo, qué tipos de verbos hay, me han enseñado qué es un verbo modal, qué tipos de verbos modales hay, cuándo se usan, para qué se usan, ¿sí? Y solo después me han llevado al taller y me han dejado practicar y tocar, ¿sí? En una clase orientada a la acción, le vamos a decir al estudiante, tu objetivo es este. Nos quedamos en la ebanistería y en la carpintería. En la primera semana, las 2 primeras semanas, vas a realizar tú o con tus compañeros, vas a crear una silla, ¿sí? ¿Y qué vamos a aprender para hacer esta silla? Vamos a aprender un poquito de lo que es una sierra, pero no todo lo posible que pueda aprender sobre una sierra, sino un poco, lo justo para hacer esto. 2, una sierra, una llave inglesa, tornillos. Y vamos a aprender a realizar acciones. Vamos a aprender un poquito a cortar, un poquito a ensamblar piezas, etc. ¿Sí? Al cabo de 2 semanas, el estudiante, o al cabo de una semana, el estudiante va a ser, o el grupo de estudiantes van a ser los orgullosos poseedores de una silla. ¿Sí? Llego a la clase a mi profesor y es, hola, esta es mi silla. No es tuya, es mía, la he hecho yo. ¿Sí? Una ventaja emotiva. He hecho mi silla, me siento capaz de. Segunda ventaja muy importante. ¿Cómo puedo verificar mis objetivos? ¿Qué pasa si esta silla tiene una pata que no está bien atornillada? ¿Qué es lo que pasa si hay una pata que no está bien atornillada? Hombre, primero hay que demostrar que no está bien atornillada y eso te puede sentar si te caes. Y me siento en ella y me caigo porque está mal atornillada. Claro, eso es. Entonces, si eso es así, tienes la oportunidad de mejorarla. O deberías tener la oportunidad de mejorarla. Tengo una prueba material de cuántos de los objetivos de enseñanza y aprendizaje se han asumido. ¿Sí? Si yo tengo un grupo e intento hacer para mi grupo de trabajo cortar o ensamblar piezas, uno de mis objetivos, si no les hago ensamblar una pequeña pieza, no sabré si entendieron y se asumieron el ensamblar piezas.
¿sí? Si mi objetivo de aprendizaje para hacer este cartel era enseñar a decir la edad, a decir la nacionalidad, a decir algunas características sobre la personalidad, y el estudiante no lo ha sabido hacer, puedo verificar, primero, que para hacerlo ha hecho un producto que es propio. Probablemente había un modelo, pero ha generado algo único. ¿Y quién es el centro de ese póster? El estudiante. Es él. Es un juego al que quiero jugar porque yo soy el centro, o porque me implica a mí mismo, porque tengo algo que sé que puedo decir de mí. Soy un tema de conversación bastante conocido para mí. ¿Sí? Ahora solo me falta hacerlo con las nuevas herramientas, que son las que estoy aprendiendo. ¿Sí? Una unidad. ¿Sí? No lo digo yo, lo dice Paulo Freire. Saber enseñar no es transferir conocimientos, sino crear posibilidades para su propia producción o construcción. Una unidad de trabajo por el enfoque orientado a la acción se compone de los contenidos clásicos de enseñar lengua. Vocabulario relacionado con la familia, por ejemplo, vocabulario relacionado con la música, adjetivos de carácter, el verbo gustar, por ejemplo, más sustantivo plural. ¿Sí? Esto sería una actividad para una tercera o cuarta semana de nivel A1. Las formas también tampoco, los posesivos. Contenidos nocionales. Nocional significa, en enseñanza de lenguas, según el marco europeo de referencia, palabras de contenido. Hay nociones abstractas como tamaño, altura, longitud, y nociones concretas, largo, grande, pequeño. ¿Sí? Vocabulario. Nociones son vocabulario. Y puntos de gramática. Por ejemplo, aquí tenemos cuantificadores. Verbo gustar. ¿Sí? Posesivos. Pero ese contenido nocional y funcional usado en acciones. Y aquí, funciones. Lo nocional funcional es nociones, vocabulario, y funciones. Funciones son pequeñas descripciones activas de lo que se hace con la lengua. ¿Sí? Por ejemplo, hablar del aspecto del carácter, expresar y contrastar intereses, hablar de relaciones personales, preguntar sobre gustos. Cada función comunicativa necesita, para ser cumplida, vocabulario y gramática. Entonces, aprender vocabulario y gramática relacionado con pequeñas acciones comunicativas, y esas pequeñas acciones comunicativas que tienen un marco global que le da sentido, que es una tarea final, una tarea globalizadora que hace que todo eso tenga un sentido. Vamos a presentar y a describir a una persona. Ese estudiante, el cartel que hemos visto, es un estudiante que ha realizado una tarea de voy a presentarme y a describirme. Una meta global con un producto final como es crear una silla. ¿Sí? Si mi objetivo final es crear una silla, para crear una silla voy a tener que aprender herramientas y a usarlas. Elementos y acciones, pero en un marco global, que es darle sentido en una producción. Esto, hoy dejamos aquí la sesión, ya es la hora. Veo caras de cansancio, de aburrimiento, espero que no de desesperación. Es tarde, todo lo demás. Pero un poco esto más las fases de aprendizaje. Yo lo que voy a proponer es que las actividades que ustedes creen se inserten sobre todo en marcos que relacionen al individuo que aprende con otros individuos, pero que haya metas de acción. Y como dijimos, esas metas de acción tienen que ser trasladables a productos concretos. ¿Qué tipo de sillas se pueden crear? Se pueden crear pósters,
se pueden crear pequeños vídeos de los estudiantes, pero también se puede crear un folleto sobre los restaurantes que hay en mi ciudad. ¿Sí? Una carta. Sí, los productos, las sillas pueden tener formas diversas, pero van a servirnos para, no solamente para que el estudiante pueda concretar lo que va aprendiendo, y no solamente concretar, sino aprender haciéndolo. Va a aprender por lo que le contamos, pero sobre todo va a aprender por lo que está haciendo con lo que le contamos. Y además nos va a permitir visualizar en lo concreto cuántos de los objetivos de aprendizaje se van asumiendo o no asumiendo. ¿Sí? Y algo más que explicaré otro día, que es que la producción de unos estudiantes se convierta en el input o en el material aportado para el resto de estudiantes. Es decir, que sobre mi silla el resto de estudiantes me pueden hacer comentarios y quieran hacerme comentarios o preguntas o clarificaciones. Entonces yo voy a tener que utilizar a perfilar más la lengua que estoy aprendiendo. Y ellos no van a tener simplemente que escuchar, mira, es mi turno, habla el estudiante A, muestra su tarea y todos los demás no tienen ningún interés. Y pues como no es mi turno, ahora no escucho, no hago nada. Cuando me llama el profesor, ahora me activo y digo cuál es el resultado de mi tarea. En una buena planificación vamos a crear actividades que hagan que los demás estudiantes sientan deseo de prestar atención a lo que dicen los otros estudiantes de la clase. Que haya como mecanismos intrínsecos para que yo tenga curiosidad por saber, yo he hecho un trabajo, me he esforzado en mi trabajo, y le he dado mis propias características, he decidido un poco el tema, le he dado una vuelta, pero yo ya tengo curiosidad por saber qué van a traer los demás, ¿sí? No curiosidad de envidia o de comparación, sino es que él ha hecho un trabajo como el mío, tengo curiosidad por saber, ¿sí? Y le voy a preguntar más. En fin, lo dejamos aquí. ¿Alguna pregunta por hoy? Perdona, Sergio, por lo que veo en esta diapositiva, estás hablando del desglose de una unidad didáctica. Es que en algún momento llegaremos a la unidad didáctica. Es que no, porque por lo que veo son los apartados que contienen una unidad didáctica, es decir, estamos en esto. No va, yo es que creo que no podemos crear una actividad didáctica o un material sin perder de vista el concepto de unidad didáctica. Claro. Exacto, porque voy a crear un material para qué momento del aprendizaje. ¿Dónde lo voy a poner? Correcto, pero no, dentro de una programación tiene que tener sentido, no puede ser una sesión suelta y se olvida, ¿no? Bueno, vale, no quiero meter que ya por la hora. Volvemos aquí, para darte la razón. Aquí. O concebimos los materiales como elementos individuales o concebimos los materiales como parte de una progresión. Y dentro de la progresión está ese concepto, esa idea de unidad didáctica. Ok. Lectura, tareas de lectura, ¿vale? Pero entre tanto, mi correo electrónico está ahí para que envíenme, por favor, a mi correo electrónico 1 o 2 ejemplos de actividades didácticas, de materiales didácticos que les gusten. ¿Vale? Ya decimos después si hacemos un feedback colectivo o no, según prefieran. Pero por lo menos yo tendré algunas cosas, algunas ideas que comunicarle a la persona. Una pregunta, ¿el material didáctico que quieres que te enviemos es específico o en plan general? Yo hice una pregunta, ¿es para ti material didáctico? ¿No? Y cada uno más o menos la ha respondido. Pues ahora busca una actividad, vamos a concretarlo, actividad que te guste y me la envías. Vale. Y si yo de todas las que hay, no lo prometo, pero si de todas las que hay, en algún momento podemos sacarla, cuando llegue el momento, sacarla para analizarla junto con otras, pues lo hacemos. ¿Sí?
Y Muy eso bien. por email te has dicho, no en el foro. No, eso lo prefiero por email, porque además será un PDF o será una dirección web o será algo y además hay una cosa que sería muy desagradable, no quiero que suceda. Como es una actividad de aprendizaje, imagina que yo soy un estudiante y yo envío una actividad didáctica a Sergio y me dice Sergio, pues no, esto no es una actividad didáctica tan buena como te pensabas porque A, B, C, D. Eso no va a pasar públicamente. No. Además, porque eso primero no es el objetivo, que desacreditar nada ni a nadie. El objetivo es que yo como estudiante cada vez tenga una visión más fina, pueda ver más allá de lo evidente. Por eso os estoy hablando de cosas abstractas, como, bueno, y no abstractas, pero hablo de interacción, de centrado en el alumno, significatividad, ¿sí? Todo eso ahora que como son palabras, espero, ojalá, pero yo creo que sí, cada uno de nosotros podrá verlo más en concreto en cosas, en actividades. Ese es el propósito de todo. No sé si te he respondido, si crees que... Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, mucho gusto de compartir esta primera edición, es una primera edición para todos. Y nada, nos seguiremos viendo. Y que a descansar. Gracias. Gracias, Sí. chao. Gracias, buenas Gracias. noches, que estén bien, chao. Hacen bien.